Vamos a orar pidiendo el favor del Señor para este sermón, pero vamos a orar por los niños de la iglesia. Hoy tenemos 2 niños y son 8, 9. Sí, porque Madeleine cuenta. 9 niños en la iglesia. Tenemos a Gabriel, a Josué, a Samuel, a Matías, Amy, Elian, Ian, Samuel, Madeleine. 9 niños. En nuestra oración vamos a ponerlos a ellos en la presencia del Señor en nuestras oraciones. Padre, gracias. Una vez más te damos por este precioso día que nos concedes, por este momento, por el lugar, por este espacio de tiempo, Señor, donde podemos consagrarnos, podemos centrar nuestra atención, nuestra mente, nuestra fuerza, todo nuestro ser dispuesto y predispuesto para adorarte, para contemplarte y adorarte mientras escuchamos el Evangelio, adorarte mientras cantamos, adorarte mientras leemos tu palabra, como lo decía la hermana, al leer tu palabra, pues es tu viva voz, hablando a nuestras almas, hablando a nuestro ser, Señor. Así que nos disponemos con todo nuestro ser para tener comunión contigo, para poder adorar con plena libertad y gozo en nuestro espíritu y nuestra alma, Señor. En este momento, Señor, nos acordamos de los niños de la iglesia, que hoy hay una gran ausencia de ellos. Y, Señor, pedimos nuevamente que tú los guardes, que tú, Señor, extiendas tu mano de poder y de misericordia sobre ellos y también sobre sus padres, sobre los responsables de ellos, para que ellos puedan convertir su corazón, para que tú les conviertas, Señor, el alma y el ser a ti, y que ellos te adoren, que ellos, Señor, te conozcan y que consecuentemente guíen a sus hijos al Evangelio y a Cristo. Yo te ruego, Señor, que nos permitas continuar este trabajo, esta labor que se ha venido haciendo con estos niños de la iglesia y con la casa de Geraldine, pero que tú, Señor, rompas allí cadenas, rompas, Señor, en el alma y en el ser, que quiebres toda predisposición contraria, Señor, y que tú conviertas el alma y el ser, Señor, para que ellos se deleiten en Cristo, que estos niños te disfruten, que estos niños te conozcan, Señor, pero que sus padres también lo hagan. Bendito sea tu nombre. Bendice a los niños de la iglesia. Señor, que ellos crezcan en el temor, en el conocimiento tuyo, afianzados a tu palabra, y que no haya nada que los pueda apartar de ti. Oramos siempre fervientemente por ellos. Bendito sea tu nombre, Señor. Ahora, Señor, concédeme esgrimir tu palabra, que lo hago con temor y temblor. Te ruego, Señor, que me concedas predicar este versículo para tu iglesia, según tu misericordia para con esta casa. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Voy a invitarlos, amados hermanos, a abrir la palabra del Señor en el libro que estamos estudiando, Habacuc. Es la serie Viviendo por las Palabras de Dios. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2, que es el pasaje donde vamos. Hoy iniciamos el capítulo 2 y leemos el versículo 1. Dice la palabra de Dios: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Amados hermanos, como ya lo hemos visto, el profeta Habacuc se encontraba en un momento de crisis profunda. Él veía injusticia a su alrededor,
dentro del mismo pueblo de Dios, es decir, dentro de su misma gente, y tras cuestionar a Dios, se encontró con una respuesta que no comprendió del todo, que lo dejó algo incómodo. En el capítulo 1 se inició una conversación, y es una conversación algo inusual. Es un hombre conversando con Dios. Y lo más emocionante es que Dios responde a las preguntas de Habacuc. Sin embargo, las respuestas de Dios lo han sorprendido profundamente al profeta. Él pregunta, ¿por qué queda sin castigo la maldad? Y Dios le responde que el juicio vendrá sobre los malvados, que pronto aparecerá el castigo, pero no era como lo esperaba el profeta, sino que un pueblo muy malvado sería el instrumento para disciplinar al pueblo de Dios, lo que deja muy inquieto al profeta, quien sigue preguntando, Señor, ¿no es el remedio peor que la enfermedad? Aunque el profeta tiene su profundo conflicto teológico en cómo Dios, que es muy limpio en todas las cosas y en todas las maneras, y completamente separado de lo pecaminoso, pueda ver el pecado de los caldeos como un instrumento de justicia, como un instrumento de castigo. Algo para el profeta Habacuc inconcebible. Esto fue sumamente impactante para aquel hombre. Al principio se extrañó y la respuesta de Dios chocó un poco con sus propias ideas de justicia y sus propias ideas de santidad. Pero en lugar de rendirse, en lugar de alejarse o en lugar de desarrollar en él amargura, Habacuc decide tomar una posición estratégica. Desde aquel lugar estratégico, él vigilaría, esperando la respuesta aclaratoria de Dios. Así que este versículo nos enseña cómo debemos reaccionar cuando nuestras oraciones parecen no tener respuesta. Cuando nuestras oraciones pareciera que no tuvieran una respuesta inmediata. O cuando el panorama es confuso. Y es por esta razón, amados hermanos, que he titulado este sermón El Atalaya, esperando la respuesta de Dios. El Atalaya, esperando la respuesta de Dios. Permítanme, amados hermanos, esgrimir para ustedes este sermón en 3 puntos. Nuestro primer punto, que lo podemos ver en la primera línea del texto, la determinación del atalaya. Y nuestro segundo punto lo podemos ver en la segunda línea del texto, la firmeza del atalaya. Y nuestro tercer punto lo vemos al final del texto, la expectativa vigilante del atalaya. Miremos entonces, amados hermanos, despacio y con tranquilidad, nuestro primer punto, la determinación del atalaya. Lean conmigo, por favor, la primera línea del versículo. Sobre mi guarda estaré. Como es una línea corta, me permite repetirla. Sobre mi guarda estaré. Amados hermanos, en varios pasajes del Antiguo Testamento, los profetas son equiparados a guardas o a atalayas. Estos guardas, estos atalayas vigilan activamente y cuando ven algo, rápidamente lo hacen saber. Es decir,
Ellos son la voz de alarma. Por ejemplo, Isaías es comparado con una atalaya, como lo podemos leer en 21:8. Y dice así: y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy, yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Otro profeta que nos ofrece un ejemplo un poco más claro es el profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 2 al 7. Allí leemos: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por sorpresa por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de manos del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Así que Habacuc también es comparado con uno de estos atalayas, o es comparado con una atalaya como los profetas eran comparados con los atalayas, guardas de la ciudad. Así que en el contexto bíblico, hermanos, la guarda o el atalaya no era un lugar de descanso, sino un lugar de trabajo, de muchísima responsabilidad. Si el centinela se dormía, la ciudad perecía. O si el centinela no avisaba el peligro a la ciudad era tomada y muchos morían y otros eran tomados prisioneros. Así que lo que nos muestra nuestro texto en este pasaje es que Habacuc no se sentó a esperar de forma pasiva. Más bien, él se colocó en su puesto de guardia, en su puesto de trabajo, en su puesto de atalaya para vigilar. Ahora bien, hermanos, en la antigüedad lo que hacía un centinela era subir a la parte más alta de la muralla, y desde allí él podía ver lo que otros desde abajo del muro, en el suelo, no podían ver. De manera que, como dije, hacer guardia es una tarea de responsabilidad extrema, ya que sobre sus hombros recaía toda la seguridad de la ciudad. Y Habacuc dice: sobre mi guarda estaré. De manera que si se toma este concepto de manera literal en nuestro pasaje, lo que Habacuc estaría diciendo es que literalmente subirá a la torre del muro de la ciudad para poder ver. Y de nuevo, mi amada iglesia, podemos notar la importancia de ver, la importancia de ver, así como lo vimos en el versículo 1 del capítulo 1, donde leímos la profecía que vio el profeta Habacuc. Así que el profeta quiere ver cómo le responderá Dios. Él quiere ver. Es posible que en poco tiempo, desde ese mismo lugar, Habacuc observara la llegada de los ejércitos babilónicos. Es muy posible. Por otra parte, hermanos, Habacuc entiende que para oír la voz del cielo,
debe alejarse del ruido de la ciudad. Y lo hace con determinación, con disposición del corazón. Él dice rotundamente, contundentemente, sobre mi guarda estaré. Hermanos amados, a veces, y solo a veces, en nuestras oraciones, no son respondidas, no porque Dios guarde silencio necesariamente, sino porque nuestra mente está saturada de opiniones humanas, está saturada de redes sociales, está saturada de ansiedad, está saturada de distracciones y está saturada de cosas vanas. Y esa es la razón, o muchas de las razones, por las cuales no podemos oír la respuesta de Dios. No podemos entenderla. De manera, hermanos, que estar en la guarda para nosotros hoy es crear un santuario en nuestra mente y en todo nuestro ser, donde solo Dios tenga la palabra. De manera, hermanos, que para escuchar a Dios debemos apartarnos del ruido cotidiano, subir a la torre como de seguro lo hizo Habacuc. Pero claro, en la práctica, ¿qué significa esto para nosotros? Hermanos, estar en la guarda significa decidir intencionalmente buscar un espacio de oración, un espacio de silencio. Esto implica un aislamiento de lo cotidiano y desde ese lugar secreto oramos y confiamos en la palabra del Señor. Elevamos nuestra perspectiva por encima de las circunstancias que estemos viviendo. Eso fue exactamente lo que hizo Habacuc. Habacuc no comprendió, no entendió en el momento, pero él dijo: subiré a la torre y desde allí vigilaré lo que Dios me va a responder con referencia a la pregunta que le estoy haciendo. Señor, ¿no es peor el remedio que la enfermedad? Y él entonces se prepara para escuchar la respuesta porque sabe bien que Dios le responderá. Esto fue lo que dijo el Señor cuando nos enseñó a orar. Escuchen, Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sobre mi guarda estaré. Habacuc, hermanos, fue intencional. Él dijo: sobre mi guarda estaré. Él no dijo: si tengo tiempo, si puedo, voy a ver. No, hermanos, nada de eso. Él dijo: resueltamente estaré. Así que fue una decisión de una firme voluntad. Habacuc no se guió por sentires o por deseos, sino por una firme convicción y fe en las palabras de Dios. Recuerden nuestra serie, Habacuc, viviendo por las palabras de Dios. Hermanos, esto significa que aunque no sientas nada, incluso aunque no tengas el deseo, tú decides firmemente en tu corazón permanecer en oración, permanecer en su presencia hasta que Dios responde y hasta que sucede algo. ¿Cuántas veces, hermanos, nos levantamos un domingo sin deseo de venir a la iglesia? ¿Cuántas veces nos hemos conectado a la oración, pero lo que queríamos era dormir? Lo hacemos con cansancio, con fatiga, pero resueltamente en nuestro corazón. Incluso sin deseos. Pero orando se despierta el vivo deseo
el fuego en nuestro corazón. ¿Cuántas veces te has arrodillado sin ningún tipo de deseo de orar? Con tu mente completamente en blanco y sin saber qué decir. Pero con un corazón resuelto a intimar con Dios. Esto, por supuesto, hermanos, nos lleva a nuestro segundo punto, que es la firmeza de la atalaya. La firmeza de la atalaya. Lean conmigo la segunda línea del texto. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Amados hermanos, no basta con estar presentes en la torre. No basta con venir a culto. No basta con un solo día orar. Alguien dijo alguna vez, y yo pienso que es verdad, que la oración de hoy no alcanzaba para mañana. En ciertos y en muchos sentidos es cierto. Todos los días tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. Todos los días tenemos que orar. Todos los días tenemos que tener comunión con Dios. Todos los días tenemos que comer y alimentarnos. Pero si no sucede así, pues mañana estarás muy débil. Y en 8 días habrá que darte suero. Deja de comer 8 días. Deja de beber agua. Deja de dormir 2 días. Son necesidades fisiológicas imprescindibles. Bueno, pues espiritualmente es igual. Deja de congregarte, deja de orar, deja de leer la palabra y en poco tiempo estarás muerto. Así que no basta con estar presente en la torre. Debemos estar firmes y con una vigilancia activa. Esta torre o fortaleza puede representar la seguridad de las promesas de Dios. Desde allí podemos ver mejor y claramente el panorama, lo que se traduce en confianza y en esperanza para el creyente. Habacuc ahora está confiado y espera con paciencia una respuesta de Dios que él sabe bien que vendrá. Así que afirma sus pies para esperar. Se para firme. Ahora bien, hermanos, afirmar el pie implica estabilidad emocional y estabilidad espiritual y estabilidad mental. Esto implica que es un cristiano constante, que es un cristiano coherente, que es un cristiano sólido, que es un cristiano parado en la roca, parado en las palabras de Dios, que es un cristiano que busca continuamente a Dios, que no es un cristiano fluctuante que corre de aquí para allá. Es un cristiano que no se deja mover por las malas noticias, que no se deja mover por las dudas, que no se deja mover por las pruebas o por las aflicciones y que no se deja mover por las circunstancias, como quiera que éstas sean. Es un cristiano que permanece firme, que está firme en la fe. Más adelante y más adelante en el texto y más adelante en los domingos se abordará, ya muy cercano, quizá el otro domingo, el justo por la fe vivirá. Ahora, hermanos, nuestra torre fuerte es el Señor. Así leemos en Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Antiguamente era una torre, era un castillo, pero en realidad la seguridad del creyente
es Cristo. Pedro dijo estas palabras reveladas por el Espíritu de Dios. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo Cristo es la torre fuerte y el castillo fuerte. Él es nuestro refugio seguro y en Él podemos afirmar nuestros pies, pues Él es la roca firme e inconmovible. Así que nuestra confianza no depende de lo que vemos. Lo que vemos puede ser caótico, pero nuestra confianza viene de Dios. Nuestra confianza depende de quién es Dios y Él es la roca firme y eterna. De manera que Habacuc ha comprendido que el justo no vive por lo que ve, sino por lo que oye de Dios. Es decir, el justo vive por las palabras de Dios. Esa es nuestra serie. Allí está la firmeza de la atalaya. Por esa esperanza el guarda puede afirmar sus pies. Ya Habacuc no lucha con sus propios conceptos y sus propios prejuicios sobre cómo debe aplicarse la justicia. Ahora él afirma sus pies en la torre. Amados hermanos, en la práctica nuestras vidas deben estar afirmadas en las palabras del Señor, en la palabra de Dios. Usted lee las Escrituras, usted las estudia las Escrituras, usted interioriza las Escrituras, usted cree las Escrituras y usted vive por las Escrituras. Es decir, hermanos, el cristiano aplica a todas las áreas de la vida los principios bíblicos. El cristiano no se mueve por sentir, no se mueve por emociones. Hermanos, es que yo siento un fuego en mi corazón. Pero si ese fuego en su corazón no es coherente con la palabra de Dios, ese es un fuego extraño. Hermanos, es que yo tengo un fuerte deseo o no tengo deseos. Pero sus deseos provenientes de ese corazón tan pecaminoso no son confiables. Mejor guía tu vida, centra tu vida, afirma tus pies en la roca, en la viva palabra de Dios y vive por los principios bíblicos. Habacuc, viviendo por las palabras de Dios. Habacuc sabe bien que la duda, la confusión son terrenos de arena movediza. Así que él busca un terreno firme donde pueda afianzar sus pies. Afirmar el pie es plantar nuestra confianza en el carácter de Dios. Cuando las circunstancias dicen, Dios te ha olvidado, la fortaleza de su palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Esta firmeza es lo que nos permite no ser llevados de aquí para allá por cualquier cosa, en tratándose de doctrina por cualquier viento doctrinal, o por cualquier desesperanza, o por cualquier dificultad, o por cualquier prueba, o por cualquier tentación. Habacuc decide que aunque el panorama sea oscuro, su postura de fe será innegociable. Innegociable. Hermanos, afirmar el pie es también resistencia espiritual. Nosotros tenemos una base sólida, tenemos el ancla de la palabra de Dios, de manera que no caminamos sobre arenas movedizas. Tenemos una roca firme donde afirmar nuestros pies. Las verdades eternas del Evangelio constituyen una fortaleza segura para todos los cristianos.
Son esas verdades eternas del Evangelio las que nos aseguran que de Dios tenemos respuesta. Y las que nos dan una esperanza viva, esperanza viva. No es una esperanza pasiva, no es una esperanza muerta, no es una esperanza desesperanzada, es una esperanza viva, es una esperanza que sabe bien que lo que está esperando vendrá, llegará, lo tendrá. Y esto, hermanos, por supuesto, nos lleva directamente a nuestro tercer punto, la expectativa vigilante de la atalaya. Lean conmigo, hermanos, la segunda parte del texto. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he o qué ha de responder tocante a mi queja. Quiero señalar, hermanos, que esta parte y qué he de responder se ha traducido de ambas maneras. Una, pues claro, da a entender que el profeta va a responder a Dios o tendrá una réplica con Dios. Y la otra, una expectativa que él va a asimilar lo que Dios ha de responder con respecto a la última queja que él ha dado. Amados hermanos, Habacuc esperaba una respuesta visual y auditiva. Él está atento a cada señal. Habacuc no solo esperaría, él velaría. Y hay una diferencia entre esperar y velar. Velar es esperar con la certeza de que algo va a ocurrir. Velar es vigilar activamente. Es un acto de resistencia contra la fatiga. Es un acto de resistencia contra el cansancio. Es un acto de resistencia contra el sueño. Es forzarse a estar con los ojos abiertos, vigilando atentamente, activamente. Ya he dicho lo que pasaba si el atalaya se dormía. Por lo tanto, es un asunto de vida o muerte. No nos podemos dormir. No nos podemos dormir. Saben, hermanos, frecuentemente nosotros dejamos de orar justo antes de que llegue la respuesta. La respuesta, como no recuerdo dónde leí o vi, puede estar a la vuelta de la esquina. Pero usted llega 1 metro antes de la esquina y se devuelve. Dice, no, esto ya no, y se devuelve. Y la respuesta estaba solo ahí. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado? Nos fatigamos orando. Desistimos en algo. El centinela no sabe a qué hora vendrá el mensajero, pero sabe que vendrá. Velar significa no rendirse antes de tiempo. Muchos cristianos abandonan su torre justo antes de que la respuesta de Dios asome por el horizonte. No, esto ya no hay nada, y se bajan de la torre. ¿Se entiende? El profeta dice, ver lo que se dirá. Quiero estar atentos para ver lo que se dirá. Dios no habla en el interior muchas veces como algo místico, ¿no? A través de su Espíritu Santo, por sus palabras santas, continuamente Dios nos está hablando. Continuamente. Pero solo quienes están velando, buscando diligentemente en su palabra, pueden percibir ese susurro dulce y suave. El salmista dijo esto, 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. En estos días que hicimos una visita con mi querido hermano Wilson a una persona, y ellos allá tienen, ¿cómo se llama eso? Cultivo de miel.
¿Cultivo estaría bien? Bueno, producción de miel de abeja, o sea, tienen como un abejario. ¿Cómo se llama? Avicultura, gracias por la ayuda, por favor. Avicultura, apicultura. Entonces, cuando nos fuimos a regresar, nos dio curiosidad, ¿no? De ir a ver. Y allá, pues cogieron la miel y me llenaron y pues todos estos días he estado como Sansón, disfrutando del panal de miel. Pero saben, es dulcísima, es riquísima, pero es más dulce la miel del Señor. Es más dulce la palabra del Señor. Es más que la miel a mi boca, dice el salmista. Y yo pues tomándome esa miel, he podido entender este versículo. Más dulce que la miel a mi boca. Recién cogida del panal. De manera que en la percepción espiritual, las palabras de Dios abren nuestros ojos para que podamos ver. ¿Recuerdan el ejército? ¿Recuerdan el juramento? Juramos no comer nada hasta que... Pero Jonathan no sabía ese juramento de Saúl. Y él encontró miel. Y comió, ¿y qué pasó? Sus ojos se aclararon. Porque la fatiga, el cansancio, las bajas calorías, pues oscurecen la visión, nublan la vista. Pero cuando él probó esa miel, sus ojos se aclararon. Pues la palabra del Señor nos abren los ojos, nos dan entendimiento, nos dan claridad. Podemos ver. En Job leemos estas palabras. 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este texto expresa la transición de un conocimiento teórico de Dios, meramente intelectual, a una experiencia personal y profunda y directa con Dios. ¿Cuántos aquí hoy podríamos decir lo mismo que Job? Pero si llegamos a decir eso, excelente. El problema es que nunca lo podamos decir. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Dónde estás tú hoy? Puede ser, hermano, puede ser, solo puede ser. Y este es un gran desafío. Y podrían ustedes sacarme a patadas por decir esto de aquí. Puede ser que tu cristianismo y tu salvación sea meramente intelectual. Puede que tu cristianismo sea un cristianismo y tu salvación una salvación meramente religiosa. Es posible que de oídas hayas oído a Dios. De Job se dice que era el hombre más justo. Y Dios lo exalta. Y Dios desafía a su propio adversario con la vida de Job. Pero el propio Job llega a decir al final, de oídas te había oído, no te conocía. Así que la transición en este texto es un conocimiento teórico de Dios a una experiencia con Dios. ¿Saben, hermanos, que en esto consiste la salvación? Capítulo 17, versículo 3 de Juan. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Todo lo demás es religión. Todo lo demás es intelectual. Todo lo demás es teoría. Pero nosotros estamos aquí hoy sometidos a la predicación del Evangelio, sometidos a la adoración, a la lectura de la palabra, a la comunión unos con otros, para conocer a Dios. Para conocerlo, no para saber meramente de Él. Yo tengo la esperanza de que en el infierno no haya ningún teólogo. Dios quiera. Pero la teología de Habacuc con respecto a la justicia y a la santidad de Dios estaba un poco distorsionada. Hasta que en esa conversación
Él dice, subiré a la torre, afirmaré mis pies y esperaré la respuesta del Señor. ¿No fue acaso lo que dijo el salmista hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí? Relación con Dios. Hermanos, permitidme decir esta frase. La salvación es un asunto del corazón. El conocimiento de Dios es un conocimiento relacional. Es un conocimiento relacional. Es el conocimiento que de verdad salva. No es un conocimiento meramente teológico. Parece que fuera una contradicción decir, hermanos, nosotros no predicamos meramente la Biblia. Nosotros no predicamos la Biblia. Nosotros predicamos al Dios de la Biblia. Predicamos a Jesucristo en la Biblia. Predicamos el Evangelio. ¿Se entiende? Y para ello, por supuesto, estudiamos mucho la Biblia. Pero si nos quedamos con la Biblia meramente, tenemos un conocimiento meramente intelectual de las cosas, pero no una experiencia con Dios. Y ese es el nuevo nacimiento. De manera que en la percepción espiritual, las palabras de Dios abren nuestros ojos para que podamos ver. Esta es la expectativa de la atalaya, o mejor dicho, esta es la expectativa de todo creyente. Estamos en la torre, tenemos nuestros pies afirmados en la roca porque deseamos ver a Dios. Deseamos ver a Dios. Quiero pediros, hermanos, que el día de mi sepelio canten el himno En presencia estar de Cristo. Concéntrense en el coro de ese himno. Va a estar bonito, los invito. Y canten el himno En presencia estar de Cristo. Tenemos nuestros pies ya en Cristo, pero deseamos verle, deseamos conocerle, deseamos disfrutarle y deseamos saber lo que dirá, lo que Él dirá. Al final, Habacuc reconoce que su perspectiva de Dios puede ser errónea. Él espera que Dios le responda mejor, pero que también está preparado para ser corregido. Puede ser que esté equivocado en mi concepto. La oración, hermanos, no es para que Dios haga nuestra voluntad, sino para que nosotros correspondamos y seamos ajustados a la voluntad de Dios. Oramos para que en nosotros se desarrolle el carácter santo de Cristo. Oramos para ser ajustados a la voluntad de Dios. De manera que Habacuc está dispuesto a cambiar su queja por la visión de Dios. Y no hay lío con eso. Entonces, hermanos, amados, ¿qué nos está enseñando nuestro texto? ¿Qué es lo que podemos ver en nuestro versículo? Nuestro versículo describe la actitud del creyente ante la incertidumbre, bien sea frente al silencio de Dios o frente a las respuestas de Dios. Porque hay momentos que la respuesta de Dios es quedarse callada. ¿Y cuál es tu actitud? Podemos ver en nuestro texto el valor de la oración ante la confusión y ante la duda. Y podemos ver en nuestro texto el valor del ser íntegros en un mundo de caos. Ahora bien, hermanos, hay un brillo mayor en nuestro texto. Nuestro versículo prefigura la obra y la persona de Cristo de tres maneras muy profundas.
Lo primero es que Cristo es el centinela perfecto. Él es el atalaya que intercede por el pueblo, el atalaya que avisó del peligro y lo salvó. Cristo salvó al pueblo de Dios. Cristo subió al monte de los olivos y al Getsemaní para velar, para orar. Habacuc velaba para ver qué decía Dios, pero Cristo es el centinela que veló y oró para cumplir la voluntad de Dios. Él es quien verdaderamente se mantuvo en la brecha cuando nadie más pudo hacerlo. Lo segundo, Cristo es la torre y la fortaleza del creyente. Primera de Corintios 10:4 dice que Cristo es la roca y es el fundamento sólido. Habacuc busca un lugar seguro para resistir el juicio inminente, pero no hay lugar de refugio contra el juicio de Dios y el caos, excepto Cristo. En Cristo hay perfecta libertad y perdón. En Cristo somos librados del juicio que vendrá. Él es la fortaleza donde el creyente afirma su pie para no ser movido por la desesperación. Fuera de Cristo el suelo siempre es movedizo, pero en Cristo hay seguridad y hay salvación. Y lo tercero es que Cristo es la respuesta encarnada de Dios para su pueblo. En el versículo 3 leemos: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Hay una conexión con Hebreos 10:37 que cita este pasaje aplicándolo a Cristo. Así lo leemos: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no se tardará. De manera que la visión o la respuesta que Habacuc esperaba no era solo un mensaje escrito en tablas, o una voz que él iba a oír, o un presentimiento, o un mero sentir. La respuesta de Dios era una persona. Así que Cristo es el Logos. Cristo es la palabra, es la respuesta de Dios hecha carne. Dios no solo le respondió a Habacuc con explicaciones sobre los caldeos, le respondió prometiendo una justicia que solo vendría a través del Mesías. Hay un elemento más. Todo el esfuerzo de Habacuc en el versículo 1, velar, esperar, afirmarse, prepara el camino para la declaración del versículo 4. Mas el justo por la fe vivirá. La justicia por la fe, hermanos, es el puente a la cruz. He ahí, hermanos míos, el atalaya esperando la respuesta de Dios. Finalmente, amados hermanos, el texto es un profundo llamado al pecador. Escúchame bien, pecador. Escúchame bien. Habacuc pudo ver el juicio de Dios que vendría sobre el pecador. Ese juicio es inminente hoy sobre tu vida. Pecador, escúchame. Ahora mismo, en este mismo instante, las llamas del infierno están ardiendo bajo tus pies. Solo hay un lugar de refugio para la destrucción que vendrá. Solo a los pies de Cristo,
Ven, pecador, arrodíllate ante Él. Suplica su gracia, suplica su misericordia, suplica su perdón. Confiésate, pecador, delante de Él. Mira, pecador, si esto haces con todas las fuerzas de tu corazón, tú serás salvado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu versículo, Señor. Gracias por tu advertencia y gracias por mostrarnos que en ti hay respuesta. Que todo aquel que sube a la torre y afirma sus pies en Cristo tiene una respuesta segura. Tiene una salvación segura. Está guardado del mal que vendrá. Porque ciertamente el mal vendrá y no tardará. Bendito seas, Señor. A ti, Señor, damos honor y gloria por habernos salvado en Cristo. Y yo te pido, Señor, que si hay un pecador que hoy escuchó el sermón y que hoy este sermón atravesó su vida, le concedas nuevo nacimiento. Concédele arrepentimiento genuino. Concédele verdad. Concédele fe verdadera y salvación verdadera. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados hermanos, gracia y paz de Dios. Fieles discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad.